Bueno, muy bien. Como veníamos hablando, estamos transitando entonces esta etapa de planeamiento 2014-2018 y la idea es en esta primera etapa de justamente percibir, como dice acá la pantalla, percibir el contexto. El contexto es como una palabra bastante amplia, ¿no? Y hemos decidido utilizarla en términos de círculos concéntricos, pensar nuestro contexto nacional, nuestro contexto regional, podemos decir Latinoamérica, y el contexto mundial, que es digamos, la situación en la cual nos vamos a ir desenvolviendo institucionalmente a lo largo del próximo periodo. Hoy entonces estamos con Juan Carlos Tedesco que nos acompaña y vamos a empezar una reflexión así como interactiva, por eso elegimos este formato. Y le vamos a empezar preguntando a Juan Carlos, ¿qué elementos le parece que hace falta tener en cuenta en estos círculos concéntricos que hablábamos para pensar la educación de los próximos 5 años? A ver, bueno, buenas tardes a todos, a todas y gracias por invitarme a este ejercicio, que es un ejercicio abierto, porque bueno, una pregunta como esta evidentemente implica tener una cierta posición frente a hacia dónde uno quiere ir, porque en función de hacia dónde uno quiere ir, identifica los elementos centrales que pueden estar actuando en estas dimensiones. Yo creo que un factor a tener en cuenta fundamental para los escenarios futuros a nivel mundial, a nivel regional, nacional, son las demandas y las necesidades sociales, que están cambiando. Evidentemente, yo creo que hay que distinguir entre demandas y necesidades. Hay muchas necesidades que no se traducen en demandas, porque los que la tienen no tienen capacidad para hacer la demanda. Ejercer una demanda supone ser consciente de qué es lo que uno quiere, cómo organizarse para pedirla, pero hoy esas demandas y esas necesidades, algunas son nuevas porque está cambiando mucho el mundo de la organización del trabajo. Desde la organización del trabajo aparecen demandas y necesidades de formación para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Nadie sabe cuáles van a ser los empleos dentro de 10, 15 años y estamos preparando para eso, ¿no? Entonces hay que tener una formación básica muy buena, polivalente, que permita adaptarse a los cambios permanentes en los procesos de reconversión que existen en el ámbito productivo, también desde el punto de vista ciudadano, ¿no? El desempeño hoy de un ciudadano en contextos democráticos es mucho más complejo, por lo menos distinto al del pasado. Uno ve hoy en el mundo todos estos movimientos de indignados, de jóvenes que salen a reclamar contra la corrupción, contra el autoritarismo, en demandas de mejor calidad de empleos. Y uno ve que ese desempeño ciudadano ya no se canaliza como antes a través de partidos políticos, sino contra, ¿no? Hay un rechazo de los sistemas de representación. Entonces también ahí uno dice, hoy formar un ciudadano, ¿y qué significa? Y formarlo para el futuro, ¿no? Implica un manejo digital, digitalmente alfabetizado. Hoy se mueven con participación en redes, eso es un componente también importante, ¿no? Estar científicamente alfabetizado es también importante desde el punto de vista del desempeño ciudadano. Es decir, a lo que voy es que hay en ese, como dice, elementos, esto, ¿no? Mirar cuáles son las demandas y las necesidades. Porque, insisto, de pronto puede algunos sectores de la población no demandar la alfabetización científica, y no porque no lo demanden, no a desconocer que es necesario que la tengan. Entonces hay que apelar a esa satisfacción de necesidades al margen de la demanda. Y otro elemento central que creo que hay que tener en cuenta es los cambios en términos de los actores que participan de estos procesos. Hay nuevos actores
Y hay viejos actores que también están modificando su papel, ¿no? Hay nuevos actores, los medios de comunicación, las tecnologías, mucha mayor interactividad en ese mundo. La familia está cambiando, es una familia en algunos sentidos más demandante y menos protagonista. Demanda muchas más cosas y tiene menos protagonismo del que tenía tradicionalmente en algunas áreas. Frente a eso también los sistemas educativos tienen que no digo acomodarse, no se trata de adaptarse pasivamente a esos cambios, pero hay que tenerlos en cuenta y ver cómo trabajamos con eso, ¿no? El Estado también está cambiando, tenemos un Estado, ya pasamos, yo creo que a nivel mundial se superó la fase del neoliberalismo duro, donde el Estado aparecía como un obstáculo y había que sacárselo del medio. Ahora vuelve el Estado a tener un rol activo, pero no es el mismo Estado de los años 60, de los 50, es un Estado, debería ser, ¿no? Un Estado más, con más procesos de descentralización muy fuerte. Entonces creo que aquí un elemento es este, ¿no? El de la organización institucional del sistema educativo, de los sistemas educativos, que deberían apostar a niveles de autonomía mucho mayor en los procesos y un acento mucho más fuerte en la homogeneidad de los resultados. Pero bueno, aquí entonces también creo que un elemento central es mirar qué está pasando con toda esta dimensión institucional de la organización de los sistemas educativos, que va hacia, insisto, estos procesos de mayor descentralización, mayor diversificación en los procesos y más esfuerzo y garantía en homogeneidad de resultados que garanticen una educación de calidad para todos. Estamos hablando de uno de los objetivos del milenio en ese caso. Efectivamente, sí, sí. Bueno, todos los objetivos del milenio no sé si hasta dónde forman parte de la cultura nuestra, ¿no? Porque son los objetivos del milenio casi una jerga de los organismos de Naciones Unidas, poco vigentes a veces en el conocimiento popular. Acá en Argentina yo creo que los objetivos del milenio solo forman parte de algunos sectores y además van cambiando esos objetivos también. Tienen traducciones a nivel regional que por ahí son más pertinentes, ¿no? Lo de las metas 2021, por ejemplo, el proyecto de la OEI va en esa misma línea y tiene una adecuación a la región mucho mayor que estas metas del milenio, que al ser tan abarcativas en todo el mundo a nivel planetario tienden a veces a homogeneizar por abajo. Pero sí, un gran objetivo es este, ¿no? Una educación de calidad para todos, que universalmente logremos lograr la escolaridad obligatoria básica para toda la población, un objetivo que parecería del siglo XIX y sin embargo estamos en el siglo XXI y todavía no lo hemos logrado. Bien. Acá tenemos la presentación de algunos elementos entonces del gran contexto. La mirada sobre tendencias, no sé, ¿hay alguna tendencia en educación que quizás valga la pena atender a nivel de validaciones, al nivel de acentos que están poniendo los sistemas educativos a lo largo y ancho del mundo? Sí, a un nivel muy general, después yo creo que podemos en un diálogo entrar en cosas más específicas. Yo voy a insistir en algo que seguramente todos ustedes han escuchado y conocen. A mí me parece que las tendencias más importantes giran alrededor de estos dos pilares de la educación del siglo XXI que fueron identificados por el informe Delors, el aprender a aprender y el aprender a vivir juntos. Creo que a partir de ahí uno puede identificar tendencias desde el punto de vista cognitivo, o sea, diseños curriculares, estrategias pedagógicas, todo lo que hace, digamos, a la dimensión cognitiva de la educación que tiende a esta idea de un aprendizaje que permita aprender a lo largo de toda la vida. Y eso significa esto, ¿no? Enseñar el oficio de aprender, poner mucha más fuerza en la formación básica. Cuando uno dice poner la fuerza en la formación básica, está hablando de un cambio cultural dentro de nuestros sistemas educativos, un giro de 180 grados, porque nuestros sistemas funcionan
con la idea de que cuanto menos básico, más prestigioso. Mucho más prestigioso siempre lo de la cúpula, el postdoctorado, los doctorados que el grado, más prestigioso la universidad que la escuela secundaria, lo menos prestigioso de todo es enseñar a leer y escribir en el primer grado de la escuela primaria, y sin embargo es lo más importante. Entonces, digo, esto de darle prioridad a lo básico parece una frase así muy sencilla, pero implica un giro copernicano. Justamente alrededor del informe del ORS, en muchos de nuestros equipos de trabajo, estuvimos viendo, por supuesto, las competencias que tienen que ver con el aprender y también con las de vivir juntos. Y en algunos de los equipos había surgido también esta cuestión de que muchas veces las familias fallan en cuestiones de socialización primaria y esas cuestiones son trasladadas a la escuela, ¿no? Y eso no tiene que ver con que sean medios sociales bajos o altos. Esto es como que genera un cambio también muy importante, ¿no? Claro, tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes de los escenarios. Bueno, un escenario es ese, ¿no? Esta idea de los cambios en la familia que hacen que entonces la educación, la escuela, en un sentido amplio, se primarice, o sea, tienda a adoptar funciones de la socialización primaria. Tiene que enseñar núcleos básicos de valores, códigos, de estos que antes los daba la familia, ahora aparecen en la escuela, con adultos que no son afectivamente tan fuertes como son el padre y la madre. Entonces esa socialización primaria en la escuela no tiene la fuerza que tenía la socialización primaria dada en la familia por adultos afectivamente tan fuertes. Ahora, esto, insisto, genera situaciones complejas porque por un lado produce mayores niveles de libertad y de autonomía. O sea, hoy un muchacho, una muchacha tienen mucho más margen de autonomía para construir su propia identidad que el que teníamos hace 2 o 3 generaciones atrás. Cuando uno recibía, ¿no? Nacía en el seno de una familia urbana, de clase obrera, clase media o alta, religión católica, judía, lo que sea, género, masculino, femenino, y ya con 4 o 5 características descriptivas podíamos más o menos tener claro cuál iba a ser el perfil cultural de esa persona. Hoy esto está erosionándose, esos factores adscriptivos hoy tienen menos poder, entonces hay mucho más margen de autonomía, de libertad para construir su propia identidad. Ahora, al mismo tiempo hay mucho más riesgos de anomia, de desestructuración, ¿no? De esta idea de que entonces los muchachos, al no tener parámetros, un núcleo duro, rígido, en el cual asentar la construcción de su identidad, se desestructuran y tenemos los problemas que vemos muchas veces de adicción, etcétera, que tienen que ver con este fenómeno. Bueno, ese es un punto en el cual efectivamente desde la escuela, desde la educación, es necesario responder. Por eso, por ejemplo, hoy la gran tendencia es a empezar la escolaridad, no en el sentido de escuela, pero sí los procesos de incorporación a instituciones de socialización distintas a la familia cada vez más temprano. Bien, ahí justamente acaba de mencionar una palabra clave que estuvimos también trabajando que tiene que ver con los riesgos, ¿no? Los riesgos que se le presentan hoy a la educación, algunos son externos, otros más bien internos, pero hay más allá de esta anomia y esta desintegración, si queremos, psicológica o social a partir de lo que viene de la familia, etcétera, ¿hay algún riesgo que vale la pena mencionar más allá de eso? Y sí, bueno, yo tengo una visión más desde el lado social y político. A mí me parece que el riesgo más fuerte que tenemos es el despotismo ilustrado. O sea, que lleguemos a un escenario en el cual el conocimiento, la información se concentre en pocas personas y el resto quede excluida del acceso al manejo de los conocimientos y la información que permiten la participación reflexiva, el ejercicio de una ciudadanía reflexiva, y que esto genere, ¿no?, en una sociedad tan intensiva en conocimientos, si ese conocimiento no se distribuye en forma equitativa, el riesgo de un neodespotismo ilustrado es muy fuerte. Podríamos llamarlo el riesgo de la no socialización del conocimiento, digamos. Sí, claro, porque hoy el conocimiento y la información son un factor crucial en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales. Si se produce una fuerte concentración
de la producción y la distribución del conocimiento, los riesgos de despotismo ilustrado son muy fuertes. Bien. Bien, le damos un poquito de lugar a los panelistas que tenemos aquí a nuestra derecha y vayan pensando, si quieren, desde la audiencia, a ver qué preguntas van surgiendo desde ustedes mientras escuchamos los planteos de Carlos. Sí, cuando hablaba, pensaba esto del aprender a vivir juntos es anterior en la educación a que se hablara de choque de civilizaciones, que después lo vimos cómo va cambiando toda la sociedad a partir de esto, ¿no? Y la escuela se lo planteó, la educación se lo planteó. Sin embargo, uno ve como que crece en la sociedad esta dificultad y en la escuela hace eco, le parece muy fuerte el tema del bullying, por ejemplo, que siempre existió pero que hoy se fortaleció y muchos problemas para la escuela para enfrentar esto. ¿Cómo se puede encontrar en la educación respuestas a una sociedad que todavía no toma conciencia de la dificultad y del... Parecería que la familia que no está o la sociedad que está preocupada con otros problemas no lo mira y espera respuestas de la escuela, pero la escuela parece que no puede con todo este fenómeno por sí misma. A ver, bueno, esa es una preocupación que creo que es muy genuina, a la cual no hay una respuesta. Yo no puedo darte una respuesta individual. La respuesta es una respuesta social a ese problema. Efectivamente tenemos hoy esa situación de déficit de sentido, déficit de los niveles de adhesión a la justicia. Ahora, ¿cómo se cubre ese déficit? Bueno, en algunos... A ver, si uno mira América Latina, ¿no? Nuestros países, si bien es cierto que ese déficit existe, yo diría que hoy estamos en un escenario muy distinto al que estábamos en los 90. Hay mucha más preocupación por la justicia social, por lograr resolver los problemas de la pobreza, del empleo, que lo que había en los 90, donde eso era considerado casi un desenlace natural, ¿no? Bueno, si hay pobres, es un problema de ellos. Son construcciones sociales estas cosas. Yo creo que, por ejemplo, la propia reacción de todos estos sectores de jóvenes indignados, que no solo lo vimos en Brasil ahora, pero bueno, en España, en Turquía, en Egipto, hay reacciones sociales que van apuntando a esto. Ahora, siempre estamos en conflicto, ¿no? La historia de la humanidad es eso. La historia de la humanidad es la historia de los que están por el lado de la justicia y los que están más bien por el lado de la desigualdad y la exclusión. Así que son proyectos. Yo creo que se trata obviamente de mostrar, de convencer, de hacer este trabajo a veces micro, ¿no? De cómo logramos, en el fondo la gran preocupación es esa, cómo logramos generar adhesión a la justicia, que supere la pura retórica. ¿No? Ahora, si yo supiera cómo, la verdad, lo haría más tranquilo y más... Pero me parece que es una pregunta que nadie te la puede responder, cómo, ¿no? En cada contexto, en cada lugar, en el rol de cada uno, hagamos lo que podamos en esa línea. Me parece que tenemos que ser actores de ese proceso. Aprender a vivir juntos no es un tema puramente cognitivo. Apela a las otras dimensiones de la personalidad. Lo ético, lo emocional, no es aprender a vivir juntos no es algo que se haga con libros. Así que ahí nada, tenemos que movilizarnos todos en esa línea, ¿no? Entre la pregunta de Carlos y los planteos de Juan Carlos, se me ocurre la pregunta de si en esto de cada uno hacerse cargo y ser protagonista como instituciones, si realmente cree que va a haber posibilidad de ejercer autonomía desde las instituciones, porque muchas veces en función de lograr algo para todos se hacen planteos homogeneizantes, si se quiere, que a veces justamente limitan un poco la posibilidad de hacer muy localmente, ¿no? Sí, a ver, los niveles de autonomía que hoy tienen las escuelas son muy altos. Aún las escuelas públicas. Las privadas, por supuesto, lo han tenido mucho más.
Pero hoy un director de una escuela pública puede hacer un montón de cosas. Yo creo que a veces nos escudamos, ¿no?, en cierta argumentación de que, bueno, no puedo, me impide. Yo digo, me parece, ¿no?, que justamente a veces por defecto, ¿no?, por default, las escuelas hoy tienen mucha autonomía. Por default, porque los inspectores no inspeccionan, no hay ninguna capacidad del Estado por regular lo que pasa en las escuelas. Entonces, hay que ejercer la autonomía, hay que ejercerla, hay que demandarla también, ¿no? Tampoco es que va a venir así como regalo, pero si uno compara lo que son las gestiones, las administraciones escolares, hace una mirada histórica, los niveles de autonomía que hay hoy son muy altos, me parece. Gaby. Sí, dentro de los elementos de cambio aparecen actores nuevos y actores que van modificando su papel y aparecen los docentes. Estos docentes se encuentran con nuevos escenarios, nuevos alumnos, con nuevas familias. ¿Qué pasa con la formación docente? ¿Cómo se prepara para este nuevo escenario? Y bueno, ese es quizás, diría que si hay un tema crítico porque nos toca a nosotros, no le podemos pedir la respuesta a ese problema al ministro de Economía, ni al trabajo, ni a la familia, ¿no? El tema de la formación docente es un tema casi exclusivo de los educadores, ¿no?, y de los especialistas en educación. Ahí es donde me parece que tenemos una responsabilidad muy fuerte. Yo creo que estamos mal en ese punto, estamos muy... hay una muy fuerte crisis del saber pedagógico frente a los problemas de aprendizaje que se plantean en estos nuevos escenarios. Por un lado tenemos todos una vieja tradición, porque la tradición de la escuela activa, ¿no?, del pensamiento pedagógico crítico, tiene 100 años o más. No hay ningún pedagogo que haya sido autoritario, ¿no? Esas teorías tradicionales no tienen ningún pedagogo que las justifique, desde Freinet en adelante. Ahora, no logramos que eso se incorpore a la escuela. Formamos a los docentes con esas teorías, pero luego no conseguimos que se apliquen en el aula. Y ahora aparecen estos temas nuevos en la formación docente que tienen que ver con el desarrollo de estos valores, de esta idea, ¿no?, del oficio de aprender. Así que ahí tenemos, insisto, serios déficits. Me parece que tenemos un problema con los formadores de formadores, ¿no?, porque, ¿no?, esto es una cadena. Creo que hay que tener políticas muy activas en este sentido, recuperando mucho. O sea, tenemos una situación, para exagerar y un poco ponerla en extremos, ¿no? Tenemos teorías pedagógicas que no se aplican en la realidad y que por lo tanto empiezan a girar en sí mismas con niveles de abstracción muy altos, y prácticas pedagógicas que son muy buenas, muy exitosas, que no tienen teoría que las justifiquen. En una disociación enorme. Bueno, me parece que lo fundamental es trabajar en la línea de ir reduciendo esta disociación, haciendo que los enfoques teóricos se apliquen, se experimenten en situaciones reales, no en situaciones de laboratorio. Y también empezar a recuperar desde abajo experiencias exitosas y que permitan desde ahí construir teorías. Ejemplo, puedo dar un ejemplo muy concreto. Yo ahora estoy trabajando en la universidad de San Martín. El gran problema, el fracaso en el curso de ingreso y primer año. O sea, nosotros permitimos que los muchachos lleguen a la universidad, es gratuita, acceso irrestricto, y en el primer año liquidamos al 60-70%. Bueno, esto es un problema serio, las universidades quieren enfrentarlo. Hay desde cuestiones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, todo eso se puede resolver con recursos, pero después viene la parte esta más pedagógica, ¿no? Y ahí el planteo, después de muchas discusiones, fue decirle a los profesores, a ver, ¿cuál es la hipótesis que ustedes tienen acerca del fracaso de los estudiantes?
dejen de lado, no le echen más la culpa al secundario, porque estos son los que tenemos honestos, ¿no? Quieren grupos menos numerosos, ponemos grupos numerosos, ponemos más ayudantes, resolvemos todos los temas que son más así duros y vayamos al tema pedagógico. Y es interesante la discusión porque ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con problemas que nuestras teorías pedagógicas no contestan o contestan mal. Por ejemplo, un profesor de biología me dice, yo enseño la taxonomía de las especies. Y esto un biólogo lo tiene que saber de memoria. Yo dije, mira, yo no discuto si, está bien, vos sos biólogo, ustedes en biología consideran que esto es así. ¿Por qué? ¿Qué lugar ocupa la operación cognitiva memorización en la formación de un biólogo? Bueno, esto le dije es lo que le tenés que explicar a los estudiantes, que tienen que memorizar porque la memorización de esto en su formación como biólogo ocupa este lugar, esta función, y no porque a vos te gusta que repitan lo que vos dijiste. Porque si es así, no tiene ningún valor pedagógico. Bueno, empezar a construir este conocimiento, este saber pedagógico a partir de admitir que hay operaciones cognitivas muy válidas en la formación de ciertas competencias, ciertas disciplinas, y que nosotros como pedagogos decimos, no, el estudio de memoria, no. Está condenado. No. El de matemáticas me dice, no tienen hábitos de estudio. Claro, y si no estudian sistemáticamente y me estudian 2 días antes del examen, les va mal. Bueno, entonces trabajo formar el hábito de estudio. Si no lo tienen, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se forma un hábito? Y bueno, un hábito hay que repetir. Tomen exámenes toda la semana. Parcialitos. Lo llaman 3, 4 preguntas, corríjanlo inmediatamente y devuélvanselo para que él sepa y para que vos sepas. Bueno, a esto voy. Digo, me parece que la formación docente tiene que empezar a, no digo poner los pies sobre la tierra porque es muy complejo, es reconocer que estamos ante la necesidad de revisar nuestro saber pedagógico y las teorías con las cuales formamos a nuestros docentes, y en función de los problemas específicos de aprendizaje que plantean los alumnos, que plantean las disciplinas, y empezar a escuchar lo que viene de algunas disciplinas en las cuales creo que tenemos que admitir que estamos ante un desprestigio fenomenal. O sea, desprestigio que tiene la pedagogía en los ambientes académicos, científicos, tiene algo muy fuerte. Admitámoslo y empecemos a trabajar sobre esa vía, ¿no? Hay una frase en estos días muy grande en una pared, en una exposición de un diseñador gráfico argentino, Ronald Shakespeare, muy importante, que dice, en teoría, la teoría y la práctica coinciden, en la práctica no. ¿Sí? Entonces, la tensión que está ahí delante es algo que justamente tenemos que solucionar nosotros en lo que tiene que ver con lo pedagógico. Un tema que acaba de presentar Juan Carlos es el tema del fracaso. Entonces vamos a hacerle una pregunta al público, ¿me parece? A ver si tenemos los circulitos por ahí, si les parece para votar. Hay algunas de las áreas en las que seguramente tenemos identificados que el nivel de fracaso de los chicos es especialmente alto, ¿no es cierto? Seguramente cada uno en su sección o en su colegio tiene identificado algo de esto, ¿no es cierto? Entonces la pregunta sería para ustedes, ¿creo que es posible revertir la tendencia en las áreas en las que nuestros alumnos obtienen resultados pobres? Si creemos que es posible revertir la tendencia. Un ejemplo, en lengua y matemática, en los secundarios en general prácticamente del país, hay cerca del 50% de fracaso, digamos, ¿no? De desaprobación. ¿Creemos que es posible revertir esa tendencia? Verde es que sí es posible revertir la tendencia, rojo que no, levantamos bien alto. Bien alto como para que Maru pueda contar. Ah, pero qué optimistas que estamos hoy. A ver, Maru, contá eso, por favor. No hay un rojo, no les creo nada. A ver, no hay un rojo. ¿Ya calculaste, Maru? 100%. Perfecto. Bien. Padre Giorgi, gracias. 99,9%. Un aplauso para el rojo del Padre Giorgi. Bueno, hoy somos tan optimistas que se va a cambiar la educación de Argentina desde esta reunión en adelante. Perfecto.
Bueno, María estaba pidiendo espacio para una pregunta. Sí, en este desafío del aprender a vivir juntos que usted nombraba hace un ratito, a mí se me ocurría, bueno, este desafío, ¿no?, de la necesidad de la apertura al mundo, de la apertura de las mentes, de este pensamiento global y cómo realmente lograrlo ante esto que usted decía, demandar más autonomía, pero lograr que haya resultados homogéneos, ¿no?, en la diversidad de la educación que tenemos hoy. Sí, el tema de aprender a vivir juntos tiene todas estas dimensiones. Originalmente hubo mucha preocupación vinculada a la interculturalidad, o sea, que vivir juntos era vivir con el que pertenece a una cultura diferente, tiene una religión diferente, razas, ¿no? Hoy ya es más complejo porque hoy todos queremos, aún dentro supuestamente de nuestro propio universo cultural, todos queremos ser reconocidos como personas. Y entonces hay una, como dicen algunos sociólogos, una explosión de identidades. Identidades de género, identidades de todo tipo. Entonces ya aprender a vivir con el otro es eso, no es solo admitir que el que pertenece a una religión, a una raza diferente, sino hasta a veces con nuestro vecino. Y junto con eso el tema social, porque también este nuevo capitalismo creó esta polarización social, ¿no? Nunca hubo tanta concentración de la riqueza como en estas últimas décadas. Los excluidos son nuestros vecinos, ¿no? Entonces, aprender a vivir juntos hoy tiene toda esta connotación en el fondo, lo que está en juego es cómo logramos cohesión social. Y los factores de cohesión tradicionales están erosionados. Los factores de cohesión antes estaban dados por la nación, somos todos ciudadanos de una nación. Hoy el tema nación, justamente por la globalización, empieza a estar erosionado. No es que haya desaparecido, pero no ocupa el lugar que ocupaba antes. El trabajo, otro factor de cohesión, también hoy está, ¿no?, erosionado porque no hay trabajo, hay poco trabajo y uno tiene que cambiar de trabajo permanentemente. Esa idea de que uno trabajaba en la misma empresa, en el mismo lugar durante 20, 30 años ya no existe más. Entonces, nación y trabajo, que eran los dos pilares fuertes de la cohesión, están erosionados. Ahora, entonces quiere decir que la cohesión social y esta idea de vivir con el otro hoy exige mucha más reflexividad. Hay que querer vivir con el otro, no es algo, no estamos obligados porque nacimos en el mismo territorio, no, hay que tener, al excluido hay que querer incluirlo, si no, no hay ninguna necesidad natural de hacerlo. Por eso es que esto de aprender a vivir juntos es quizás el tipo de aprendizaje más complejo, porque implica obviamente la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión ética. Hoy es muy exigente, lo que quiero decir es esto, es muy exigente este aprendizaje, exigente cognitivamente y exigente éticamente. No es algo fácil ni superficial. Menciono, cuando se habla de esto de la adhesión a la justicia, hay un libro reciente de Rosan Ballon, sociólogo francés, que se llama La Sociedad de los Iguales, muy interesante porque él evoca lo que él llama la paradoja de Bossuet, un pensador, que dice que con la adhesión a la justicia pasa esto, de que todos condenamos en general a lo cual adherimos en particular. Todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Si yo pregunto, todo el mundo adhiere a la idea de una sociedad más justa. Ahora, después no queremos pagar impuestos, queremos que nuestros hijos vayan a una escuela donde esté con sus iguales, no que esté con el otro, porque, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué procesos cognitivos, éticos, etcétera, están detrás de esta disociación?
Él dice, bueno, claro, cuando uno condena la injusticia en general, se mueve con informaciones generales, abstractas, que no me tocan a mí personalmente. En cambio, cuando adhiero al mecanismo particular, ¿no? Yo quiero que mi hijo vaya a una escuela donde estén sus iguales, donde no me toquen a mí mi terreno, mi gueto, mi cosita. Ahí me muevo con informaciones más personales, más directas que yo mantengo. Bueno, ¿cómo hacemos para superar esta disociación, ¿no? ¿Cómo hago yo para que esa apreciación general, cuando leo una estadística sobre la distribución del ingreso, sepa que detrás de esa estadística hay situaciones personales, incluso la mía, ¿no? Bueno, a ver, es una gran pregunta esta, y a la escuela esto le interpela, de fondo, hoy nuestras escuelas, uno mira el sistema educativo argentino, escuela primaria, se ha universalizado, ¿no? Van todos. Pero las escuelas son muy homogéneas. La escuela ya no es el lugar donde yo me junto con el diferente. La escuela, porque el barrio, porque la zona es muy homogénea. Entonces, si esto es así, quiere decir que si yo quiero promover, estirar, aprender a conocer al otro, a vivir con el otro, tengo que hacer algo. Porque espontáneamente no va a pasar. Entonces tengo que promover actividades, el deporte, el teatro, ¿no? Proyectos conjuntos, visitas, algo tengo que hacer para que efectivamente yo permita que mis alumnos tengan una experiencia de aprendizaje que lo lleve a conocer al otro, a interactuar con el otro, a la medida que lo conozca, a respetarlo. Porque si no hago esto, si no promuevo estas experiencias, es muy difícil lograr esto de aprender a vivir juntos. Si no lo traduzco en experiencias de aprendizaje reales que me conecten con el otro. Mientras vamos preparando preguntas desde el auditorio, a mí me gustaría plantearle un tema que es la cuestión del compromiso con los resultados de los chicos, ¿sí? ¿Cómo ve que está ese tema a nivel de nuestro país, digamos? Bueno, a ver, nuestro sistema, no solo el argentino, esto es patrimonio de los sistemas educativos, siempre se movieron con muy bajos niveles de responsabilidad por los resultados. La administración... ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? Por parte de la administración del sistema, porque no se trata de decir que el maestro individualmente, él es responsable por los resultados, ¿no? Si uno tiene alumnos que vienen de zonas pobres, marginales, mal alimentados, con ausencia de familia, y después me piden a mí que yo haga con eso, que logre muy buenos resultados, obviamente que es muy difícil. Y si el sistema no me da los medios para hacerlo, no me provee ni de la capacitación ni de los materiales, la escuela también es una escuela pobre, no tiene equipamiento. O sea que la responsabilidad por el resultado no puede ser solo individual. Tiene que ser institucional, tiene que ser el sistema administrativo. Eso, por supuesto, después baja al desempeño individual. Pero venimos de décadas de desresponsabilización por los resultados que además tienen que ver, por otro lado, con la autoridad para tomar decisiones, en el sentido que una actividad se define como una actividad profesional si yo tengo autoridad para tomar decisiones, me hago responsable por los resultados. Pero si la decisión la toma otro, sobre qué tengo que enseñar, cuándo, cómo, etcétera, otros toman esas decisiones, pero no me pueden pedir a mí que me haga responsable por los resultados, ¿no? Entonces, autoridad para tomar decisiones y responsabilidad van juntas. Y creo que hay que trabajar en esa línea, ¿no? Y de llevar la responsabilidad al nivel institucional, no solo individual. Hoy un maestro, una maestra, un profesor depende mucho de lo que han hecho antes que él, de lo que van a hacer después, ¿no? De lo que están haciendo otros colegas al mismo tiempo. Y entonces es más de equipo la responsabilidad, es más de la institución. Ahora, es cierto que hay que introducir esta idea de responsabilidad por resultados como parte de la cultura del desempeño profesional docente, porque no forma parte de la cultura.
Yo me acuerdo cuando estaba en el ministerio, quise proponer que los maestros juraran cuando se reciben, como los médicos. Me dijeron que no, que era un autoritario, que eso era de los milicos, jurar. Bueno. Pero a ver, en la cultura profesional de un médico está el juramento hipocrático desde hace 1000 años, que es simbólico, efectivamente es simbólico, pero los símbolos son importantes. Un médico puede no cumplir con ese juramento, pero sabe que está de alguna manera contra la cultura de su profesión. Bueno, ahora, poner eso como medida aislada no, seguramente no tiene ningún sentido, ¿no? No se trata de poner el juramento y punto. No, tenemos que trabajar en un cambio de cultura institucional donde haya esta responsabilidad, en el fondo, que no sea indiferente el resultado del aprendizaje de un alumno. Hoy el resultado del aprendizaje de un alumno no genera ninguna reacción administrativa de la gestión. Se va el problema del alumno. Bueno, tenemos que trabajar en esto. Enseguida vamos a hacer un sondeo, pero primero vamos a atender una pregunta ya de Damián al fondo. ¿Le podemos pasar el micrófono, Francisco? Sí, me gustaría saber cuáles son los conocimientos y saberes que se tendrían que tener en cuenta en las carreras de formación de futuros profesionales y para nosotros ya recibidos, si hay que tener algún conocimiento, saber en este siglo XXI cambiante, que lo tendríamos que poner en juego ya para atender todos estos desafíos. Gracias. ¿Conocimientos y saberes de la profesión docente o de...? Y puede ser de la profesión docente o alguno que usted considere que es transversal y que la profesión y los docentes tendríamos que incorporar. Bueno, a ver, es difícil contestar en pocas palabras, pero competencias que son comunes al ejercicio de hoy de cualquier profesión, en primer lugar pasan por esta idea de estar en condiciones de aprender permanentemente, ¿no? De estar permanentemente aprendiendo. Entonces, eso supone dominar ciertas operaciones básicas como la abstracción, la experimentación, la puesta a prueba, competencias vinculadas al trabajo en equipo. Eso también hoy son comunes a todas las profesiones. No hay ninguna profesión que hoy pueda ser ejercida en forma individual. Ya el trabajo en equipo es fundamental. Competencias que tienen que ver con el manejo de los códigos básicos que hoy permiten comunicarse, ¿no? El manejo de la lectoescritura, comprender y poder expresarse por escrito es una competencia básica fundamental. Las competencias digitales, también hoy ninguna profesión puede desempeñarse sin estar digitalmente alfabetizado. O sea, me parece que ahí hay conjunto de competencias desde ese punto de vista importantes. Y las otras tienen que ver, creo que hay otro conjunto de competencias, llamémoslas así, más vinculadas a la ética, ¿no? A lo que Lipovetsky llama inteligencia responsable. Hoy en día, y yo creo que en el futuro mucho más, el impacto del uso social de los conocimientos es muy fuerte. Uno lo ve, por ejemplo, un caso quizás paradigmático es en el ámbito de la biología. Hoy, hace pocos días salió en los diarios, acá salió ya un bebé en Estados Unidos, ¿no? El bebé perfecto, donde la familia había elegido el capital genético, los cromosomas, esto, bueno. Eso plantea problemas éticos, pero de una profundidad enorme. Que decir, técnicamente eso ya es posible. Ahora, uno lo puede usar para curar ciertas enfermedades y prevenir enfermedades, lo cual es un uso socialmente responsable de ese conocimiento, o puede usar ese conocimiento para determinar, ¿no? Ya desempeños sociales, podemos hacer uno más inteligente, otro menos inteligente. Los que tengan plata para poder hacer eso van a poder tener, ¿no? Niveles de vida y de salud mucho mayores que otros. Ya estamos ante debates éticos, entonces una competencia fundamental, llamémosla competencia o como quiera que se la llame, para el desempeño de los profesionales
actual es esta, ¿no? Esta idea que atañe a la dimensión ética, al uso responsable de los conocimientos. No lo ve en eso, lo ve en el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La producción, contamina o no contamina, son todas decisiones tomadas por científicos y técnicos. La fabricación de medicamentos, en cualquiera de estas áreas. Yo creo que en ese sentido, digamos, se puede hacer una discusión mucho más amplia según los campos específicos de desempeño, pero creo que estas son algunas de las cosas que pueden ser consideradas transversales al ejercicio de todas las profesiones. Bien, hay una pregunta por allá, Marisa. ¿Sigue siendo el aula el entorno para el aprender a aprender? No, el aula no, la escuela. Por lo menos la escuela. Me parece que hay que salir de esta idea de que la unidad de desempeño es el aula. Por lo menos, insisto, tiene que ser la escuela y quizás un poquito más también, pero ya esa idea de cada maestrito con su librito y yo cierro la puerta del aula y acá soy el rey, eso es la peor forma de privatizar la educación y de privatizar la responsabilidad por los resultados educativos, porque lo hace depender de una persona. Yo creo que todos estos desafíos de los que estamos hablando son desafíos educativos que exigen plazos largos, que no dependen de un maestro, de un año, de una materia, y solo pueden ser logrados si se trabaja, insisto, con miradas de mediano o largo plazo y con una unidad de desempeño mucho mayor que el aula, lo cual no quiere decir que el aula, efectivamente, cuando uno baja, es en el aula donde pasan cosas, pero tiene que estar mucho más articulado con el resto. El aprender a aprender, esto que hablábamos antes de la memorización, yo puedo en un determinado ámbito de una materia, una disciplina, poner la memorización como una operación cognitiva importante si sé que después va a haber otras cosas donde va a haber la posibilidad de usar ese conocimiento memorizado en forma creativa. Yo puedo ser repetitivo, ¿no?, en algún punto, si sé que después esa repetición, esa automatización que he logrado va a ser usada en forma creativa, no que me voy a quedar ahí, porque si me quedo ahí, efectivamente, no estoy haciendo una experiencia pedagógica apropiada. Por eso digo que entonces pensemos que el aula es un ámbito muy, muy pequeño para estos desafíos. Siendo la propuesta que la unidad de desempeño sea la institución. Vamos a hacer otra votación. ¿Creemos que en los próximos 5 años es posible que el conjunto de las instituciones, de nuestras instituciones, tome responsabilidad y compromiso con los resultados de los chicos que tenemos como alumnos? Los que creemos que sí, con verde; los que creemos que no, con rojo. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, bien arriba. Los que creemos que sí es posible asumir como institución el compromiso de los resultados de los chicos, con verde, y los que creemos que no, con rojo. Bien arriba. Hay gente que no está votando, tenemos gente que se abstiene en esta votación. Bien. Usted me dice, Maru, cuando se haya contabilizado. En un ratito, el boca de urna. 60% que qué. Que sí. Hoy estamos de optimistas, Juan Carlos. ¿Cómo? Hay un 40% que no. A ver, escuchamos el comentario. Digo que hay un porcentaje alto que no, ¿eh? Porque decir que no es contracultural. Es políticamente incorrecto, digamos. O sea que, digo, para comparar, en Francia toman una encuesta a los egresados de los institutos de formación docente, al final, cuando terminan su carrera, y en la encuesta una de las preguntas que les hacen a los futuros maestros es: ¿usted cree que el 100% de sus alumnos podrá aprender? Y los que contestan que no son cada vez más. Ahora, todos sabemos que en la docencia, en la enseñanza, hay la profecía autocumplida. Si yo no creo que mi alumno pueda aprender, no aprende.
O sea que si ustedes no creen que la institución se pueda hacer responsable, no se va a hacer responsable. Es la profecía autocumplida esto. Maya. En realidad yo lo que me quedé pensando, porque la pregunta era... Un segundito. No, que yo me quedé pensando porque la pregunta era si era posible. Y la realidad es que yo creo que, yo me pregunté si era necesario que nosotros pensáramos que esto iba a ser posible. Y si queremos o vemos que necesitamos hacer el cambio, lo debemos hacer. Porque creo que para eso estamos como docentes. Creo que eso es lo que, de alguna manera, como usted dijo, no hicimos como los médicos ningún tipo de juramento, pero en el fondo de nuestro corazón creo que sí, lo hicimos, ¿no? Antes de la reunión, en la pequeña reunión previa, hablábamos que hay algunos de esos índices que están así hace muchas décadas, digamos, en nuestro país, ¿no? Y Juan Carlos nos refuerza que el sistema no está preocupado de los resultados en más de un caso. Entonces digo, es un problema, es un dilema como grande, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, cabe la pregunta. El juramento de alguna forma lo hemos hecho. Padre Giorgi. Buenas tardes. Sin meterme en su adhesión a lo religioso, pastoral, sin que responda desde dónde responde, ¿qué le diría usted a una escuela como la nuestra, que pertenece a la Iglesia Católica, sobre su propia identidad, sobre estos procesos educativos, sobre este aprender juntos, a vivir juntos? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tendríamos? Bueno, yo creo que una escuela como la de ustedes, primero, muestra un hecho nada banal, y es que no hay contradicción entre tradiciones e innovación. Tienes una escuela con fuertes tradiciones, una marca institucional muy fuerte, y desde ahí innova, desde ahí cambia. Mientras que a la inversa, ¿no? Escuelas que no tienen ninguna tradición, que no tienen ninguna fortaleza institucional, no cambian. El cambio ahí es anómico, ¿no? O sea, puede ser alguno, un maestro, aisladamente, pero no es la institución la que cambia. El otro aspecto es que desde esa identidad católica es muy importante que, de hecho el Marín lo hace, que se forme con esta idea de aprender a respetar al otro, que el otro no es un enemigo. El que cree otra cosa no es un enemigo al cual hay que eliminar, como daría lugar cualquier pensamiento fundamentalista, como además uno lo ve en el mundo, hay fundamentalismos religiosos que tienen esta connotación, ¿no? Donde el otro es un enemigo. Bueno, yo creo que en ese sentido, desde esta identidad es muy importante que escuelas como el Grupo Marín muestre que es posible vivir con el otro, que se puede. Donde la idea es que yo me puedo conectar con el otro, con el diferente, cuando estoy seguro de lo propio. Si yo tengo mi identidad sólida, formada, me puedo conectar sin miedo con el diferente. Y me puedo enriquecer de ese contacto. Solo cuando estoy inseguro, ¿no? Los fanáticos en el fondo son muy inseguros, no se animan al menor roce con el diferente, porque en el fondo tienen miedo de esa. Y ese miedo viene con la inseguridad. No hay contradicción, así como no hay contradicción entre tradición e innovación, no hay contradicción en estar seguro de lo propio y conectarse con el ajeno, con el diferente, con el otro. Me parece que en ese punto el colegio tiene ahí una beta, de hecho yo creo que lo está mostrando, muy, muy importante. Creo que, y es importante que lo haga como aporte también a la construcción de nuestra identidad como sociedad, como país. Esto de que podemos vivir juntos, de que no estamos a veces cruzados, ¿no? Como enemigos. Hace poco vi una película que se llama Tierra de Padres, no sé si la han visto ustedes, es un documental basado en la Recoleta.
el cementerio de la Recoleta se van recorriendo tumbas de los principales próceres desde la Revolución de Mayo en adelante. Y uno ahí se da cuenta que hemos vivido en guerra permanente. La historia nuestra es una historia de peleas de forma recurrente, ¿no? Hemos tenido muy pocos periodos de paz. Y todos nuestros héroes y todos, ¿no? Son todos, ¿no? Gaita Dorrego, Lavalle, Rosa, Rivadavia, ¿no? Antes Moreno, Saavedra, después bueno, Roca, Sarmiento, después, ¿no? Todos, Irigoyen, los militares, Perón, A ver, tenemos un tema ahí muy importante y yo creo que en ese sentido, bueno, escuelas como, a pesar de que uno siempre dice, ¿no? La escuela pública, cómo formó en la cohesión nacional, sí, pero yo en eso creo que tenemos que mirar hacia atrás con menos nostalgia. Cuando en el 45 surge el peronismo y uno de sus eslogans fue alpargatas sí, libros no, yo creo que eso marca de alguna manera el fracaso de la escuela pública argentina en integrar a todos. La cultura popular era una cultura libros no. Libro era la escuela. Entonces, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos promover esta idea de respeto al otro, solidaridad con el otro, y también cuando uno ve a veces algunos comportamientos y juicios sociales, ¿no? de desprecio por el excluido, ¿no? Es decir, casi como si no fueran conciudadanos, si no fueran semejantes. Entonces me parece, insisto, que una escuela como esta tienen eso mucho que aportar, y es porque especialmente, y voy a decir algo quizás también duro, ¿no? Los déficits en estos temas están más en nuestras clases dirigentes que en los sectores populares, y las clases dirigentes se forman en estas escuelas. Entonces ahí es donde tenemos necesidad de fomentar esta idea del vivir juntos, ¿no? En los sectores dirigentes, no solo políticos, dirigentes empresariales, dirigentes sociales, dirigentes en materia científica, ¿no? Los sectores que tienen más educación. Pero bueno, este es un tema complejo, pero creo que, no sé si te he respondido, pero va en esa línea. Le contamos a Juan Carlos que a lo largo de este año y del año que viene se está desarrollando en toda la diócesis de San Isidro el Congreso Diocesano de Educación, donde, entre otras cosas, se están analizando también todos los que van a ser los ejes principales de trabajo para el área educativa, bueno, en los próximos años, ¿no? Gabriela. En uno de los tantos textos que usted ha desarrollado, cuando describe el oficio de aprender y hace hay una comparación entre el experto y el novicio, hay una descripción muy interesante del acompañante cognitivo cuando define al docente. A mí me gustaría que brevemente lo enmarque, porque yo creo que para nosotros es muy importante darle este nuevo rol al docente, ¿no? Porque nos alimenta nuestra tarea cotidiana y nos pone a nosotros también en otro lugar. Sí, bueno, la idea de acompañante cognitivo no es mía, es de los autores que trabajan en ese tema. Y creo que se enriqueció últimamente también con esta revalorización que está empezando a surgir del modelo del taller artesanal como un modelo de organización del trabajo docente. La relación maestro-aprendiz que hay en la enseñanza de los oficios. Un oficio, la carpintería, la herrería, los oficios tradicionales, el maestro le enseña a su aprendiz todas las operaciones que definen ese oficio y se las va mostrando, ¿no? Cómo se usa un material, cómo se usa una herramienta, qué secuencia hay que seguir para construir un objeto. Ahora, en la enseñanza de los oficios tradicionales, las operaciones
son operaciones materiales, que yo puedo mostrarle al otro cómo se hace algo. Y el otro, mi aprendiz, me imita y lo hace. En el oficio de aprender, las operaciones son cognitivas, son mentales, ¿no? Yo no las puedo mostrar materialmente. Lo que tengo que hacer es hacer reflexionar a mi alumno sobre qué operación cognitiva está haciendo cuando está aprendiendo. Si está la memorización, la repetición, la comparación, la experimentación. Siempre digo, todos ustedes ahora están haciendo operaciones cognitivas, escuchándome, ¿no? Y lo que escuchan, si ya lo han leído, lo han escuchado, me han escuchado muchas veces, dicen, bueno, este siempre dice lo mismo, redundante y así no sigue. Si en cambio lo que escuchan, ustedes lo asocian, lo están asociando con otros conceptos, otras ideas que tienen. Puede confirmarle cosas que ustedes ya saben, puede contrastar, puede decir, no, esto no coincide con lo que yo pensaba, ¿no? O sea, todos estamos haciendo operaciones cognitivas. Bueno, el acompañante cognitivo es eso, es alguien que le ayuda a que el otro reflexione sobre qué operación está haciendo y que sea consciente de qué operación está haciendo. La metacognición, de alguna manera. Bueno, de eso es. Y esas operaciones, si uno está aprendiendo o estudiando música, es distinto de si está estudiando literatura o si está estudiando física, química o historia. Algunas son comunes, pero otras no. El valor de la repetición en el dominio de un instrumento es fundamental para ser creativo. Ahora, si yo estoy estudiando historia, la repetición probablemente no tenga el mismo valor. Entonces de esto se trata, ¿no? El acompañante cognitivo es eso, es alguien que cumple ese papel de hacer reflexionar sobre las operaciones cognitivas que yo estoy haciendo cuando aprendo. Y que terminan, al final de un proceso que no es corto, es un proceso largo, justamente con esto, ¿no? Manejando el oficio de aprender. Yo, si me dedico a lo que me dedico, sé cuáles son las operaciones cognitivas que definen mi oficio, qué tengo que hacer, cuándo tengo que experimentar, cuándo tengo que hacer abstracción, elaborar categorías, comparaciones, en fin. La literatura sobre esto es interesante. Yo no soy obviamente un especialista en didáctica. Me interesa todos estos temas porque eso terminan traduciéndose en políticas. Si yo quiero elaborar una política de formación docente, esto me lleva a que no puedo tener una estrategia de formación docente basada como antes, ¿no? En el aula, en los libros. No, tengo que tener formadores apropiados para esto, tengo que dotar a los institutos de formación docente con aulas o con espacios de experimentación, tengo que permitir que los mejores maestros participen de la formación. Por ejemplo, esta idea de que los primeros años de desempeño formen parte de la formación inicial y que el nuevo docente los primeros años trabaje con docentes experimentados, que yo ponga en contacto, porque no es solo el maestro con el alumno, es el docente experimentado con el docente nuevo. También se enseña el oficio de enseñar, ¿no? En ese sentido. O sea que estas ideas inspiran estrategias de políticas que me parecen mucho más ricas que las tradicionales, ¿no? Los datos que nos dan algunas de las universidades que reciben alumnos de todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires nos dice que la cantidad de alumnos que llegan a la universidad sin el pensamiento formal suficientemente desarrollado es preocupante y cada vez peor. Me pareciera que supervisar esta cuestión es importante en el próximo periodo, ¿no? Claro. Carlos. Sí, en este tema que al principio planteaba la distancia que hay entre lo que se expresa desde la pedagogía, la formación que se le da al docente y lo que pasa en el aula, que muchas veces se corresponde con lo que reflexionamos en la escuela y lo que les llega a los docentes, lo que dicen los especialistas y el ministerio y lo que llega a las escuelas. Seguro que hay un tema de comunicación por un lado, pero debe haber algún proceso que no está bien, porque nos pasa casi siempre. En algún momento hablábamos de esto de la innovación, que la innovación está mucho en la cabeza de los que la llevan adelante y lo que cuesta mucho es que esto se exprese en el aula, ¿no? Hay autores que reflexionan sobre esto, porque parecería ser central al problema educativo, parecería que hay muchas ideas, esto de la teoría y la práctica, ¿no? La distancia entre teoría y
y práctica. ¿Hay algún lugar donde se están proponiendo formas, discusiones, autores? Sí, o sea, hay, bueno, en esto del oficio de aprender, etcétera, hay desde Gardner, ¿no?, con la teoría de las inteligencias múltiples, autores que tienen más que ver ya con procesos. Lo que hay literatura. Bernoud es uno de los que ha trabajado mucho en todos estos temas vinculados a la formación docente. Pero creo que lo que necesitamos es también generar sistemas, como diseños institucionales que permitan esto. No es solo que esté el libro del autor que diga, bueno, esto es así, sino, a ver, quizás la comparación más interesante es con la salud y con la medicina. Hay un informe de la OCDE de hace unos años que compara educación y salud en estos temas. Formación de profesionales en un campo o en el otro, innovación en un campo o en el otro, tiempo y cómo se traducen las innovaciones técnicas en prácticas en el desempeño. Y la verdad que la diferencia es sideral. Ahora, uno dice, bueno, pero esto no es que... no tiene que ver solo con las personas. Si uno pusiera, ustedes escucharon esa broma que hay, que si uno trae un médico de final del siglo XIX y lo pone ahora en un hospital, no sabe qué hacer, en cambio trae un maestro y lo pone en una escuela y más o menos lo mismo. Digo, bueno, si hubiéramos invertido en investigación educativa, en formación profesional de los maestros, en instituciones, con lo que invertimos en salud, seguramente que estaríamos igual. Ahora, no podemos pretender, ¿no?, que tengamos todos esos sistemas teniendo niveles de desprofesionalización como los que hemos tenido con los maestros, niveles de desinversión fenomenales en las escuelas. Así que hay que verlo también en ese sentido un poco más integral el tema. Ahora, hay efectivamente autores, digo, mi preocupación es lo que no hay todavía, salvo algunos países que demuestran lo obvio, como es Finlandia, ¿no? Bueno, en Finlandia. Y ahora que en Finlandia para ser maestro hay que tener un máster en la universidad, para ser maestro de escuela primaria. Ahora, el salario que gana un maestro de escuela primaria en Finlandia compite con cualquier profesión, médico, abogado o ingeniero, ¿no? No hay milagros en esto, no es que uno puede decir, listo, ¿cómo cambio? Cambio la formación. Ahora, si usted pone una formación donde le exige para ser maestro 6, 7 años de estudio, ¿por qué alguien va a elegir esa carrera si por esa duración de carrera puede elegir cualquier otra donde tiene desempeño profesional mucho más fuerte? Porque no es, además del salario, insisto, es la autonomía profesional para tomar decisiones. Ese es un poco también el punto, ¿no? Oigan, nosotros nos formamos a nuestros maestros como profesionales. Hasta hay toda una jerga, ¿no? Nuestros sindicatos, por ejemplo, se oponen a que llamemos profesiones, somos trabajadores de la educación. Ahora, si somos trabajadores, bueno, entonces aceptamos órdenes, aceptamos lo que nos viene y no tenemos ninguna responsabilidad por los resultados. Por eso digo, creo que en todo caso, y esa construcción de ese saber pedagógico apropiado, miremos lo que están haciendo otros, hay autores que están trabajando, pero yo creo que ahí tenemos un campo de experimentación y de creación muy importante. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal, por lo tanto, en ese sentido estamos todos más o menos parejos. Así que ahí yo les devuelvo la pelota, digo, ustedes tienen una gran oportunidad para crear saber pedagógico. Nos tiran el córner, vamos a ver si podemos cabecear. La pregunta a la audiencia sería, ¿creemos que es posible, de acuerdo a los objetivos del milenio, lograr a nivel nacional una educación de calidad para todos? Si es que sí, verde, si es que no, rojo. Nacional. Sí. Bien, ahora buscamos un optimista, Juan Carlos. A ver, bien. ¿Cómo? ¿Y el 2% dónde anda? ¿Dónde?
No veo uno verde. Ah, lo bajó porque estaba tímido. Ah, ya. Muy bien, Corina. Muy bien. Tenemos un optimista entonces. Bien. Vamos a ir a las últimas 2 preguntas, Horacio. Micrófono, por favor. Medio que la tenía de antes preparada y se me van contestando, ¿no? Y con lo de recién en rojo me dejan peor todavía, pero... No, un poco la pregunta de esta, profesor, es si hay alguna tendencia o indicio referida a esto de los diseños institucionales en cuanto a cómo organizar este dispositivo escuela que va a seguir existiendo a futuro frente a estas complejidades, ¿no? Frente a las tecnologías, a los flujos de aprendizaje, frente a todo lo que tenemos, digamos. ¿Hay alguna idea de cómo organizar escuelas? Me refiero desde lo personal, ¿no? ¿Tenemos que ser todos docentes simplemente? ¿Habrá de alguna manera ideas de escuelas que están intercambiando con otras profesiones o equipos, algo más parecido, no sé, a una fábrica donde hay especialistas de cada tema? ¿Hay alguna tendencia de organizaciones distintas a nivel escolar como para poder enfrentar la complejidad que al día de hoy es el proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, hay que distinguir niveles, ¿no? Una cosa es una escuela primaria o educación inicial, primaria, secundaria, universidad. Quizás pasa como con la historia, lo que ha pasado con la historia de educación. En educación las cosas vienen de arriba para abajo. Los mayores niveles de innovación, de cambio, esto están hoy en día en la enseñanza superior. ¿Cómo fue? En la historia la primera institución que se creó fue la universidad, la primera institución educativa. Después vino la escuela secundaria que preparaba para la universidad y lo último que se creó fue la escuela primaria. Bueno, hoy en ese punto, ¿no? en la diversidad institucional, la diversidad de modelos de organización institucional, donde uno encuentra mayor diversificación es en la enseñanza superior. No necesariamente buena, porque lo que hay es una gran diversidad, en algunos casos vinculada más a demandas del mercado, ¿no? A cosas más, no necesariamente a una formación de muy buena calidad, pero ahí sí creo que hay la autonomía de las universidades permite eso, ¿no? En la escuela secundaria empieza a haber con dificultades, porque creo que hoy en día la mayor dificultad para introducir estos nuevos modelos de diseño institucional tiene que ver con el corporativismo que existe en la profesión docente. Una vez que uno armó corporaciones, las corporaciones son muy duras. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué no poner un médico a enseñar algunas cosas de biología en la escuela secundaria? Ah, no, si no tiene título docente, no. Entonces el gremio se opone a todo eso. Pero se avanza. Y creo que quizás en ese sentido los modelos nuevos aparecen en escuelas como esta, ¿no? En escuelas que no tienen esa cosa de cerrojo institucional de las escuelas públicas. Quizás el impacto de las tecnologías en ese sentido sea muy importante, porque puede permitir aperturas que sin las tecnologías sería muy difícil. Hoy conectarse con el mundo, abrirse, actores, redes, etcétera, y empieza a ser técnicamente posible. Hacer entrar al aula o a la escuela mensajes, actores, etcétera, que antes tenían más dificultades. Ahora, la verdad es notable, pero yo creo que este mismo chiste de decir que una escuela del final del siglo XIX se parece bastante a una del comienzo del siglo XXI, yo haría la pregunta inversa: ¿algo tendrá ese modelo que lo ha hecho tan permanente? No debe ser tan malo, ¿no? Porque si no, uno tendrá que pensar en la perversidad de algo que... ¿Por qué sobrevive este modelo, ¿no? en estos aspectos tan centrales? Bueno, quizás porque alguna función de eso es legítima, es genuina y hay que hacerla así. Y si uno pretende dar un giro ahí radical, está saliendo... A ver, yo que tengo unos cuantos años, me acuerdo cuando en los 60, en los 70 surgió la teoría de la desescolarización. Y
Iván Illich y compañía, ¿no? Todos los que proponían terminar con la escuela. La escuela era esa vaca vieja sagrada, decía Illich, ¿no? Había que desescolarizar la educación. La verdad que no hay ningún país, sea el modelo político que tenga, que pueda o haya prescindido de la escuela. Entonces yo me vuelvo un poco conservador en ese punto. Quizás hay algo en esto que no tiremos el agua sucia con el chico adentro. Metámosle lo nuevo, traigamos los aportes, formemos de manera distinta a nuestros maestros, tenemos una organización institucional diferente, démosle mucho más carácter de taller a la escuela. Pero algunos aspectos así duros del modelo escolar de educación, digo, hasta que no me demuestren que hay algo mejor, no, dar saltos al vacío en esto puede ser muy, muy peligroso. Antes de pedirle a Juan Carlos un pequeño cierre, con un par de consejos o sugerencias que pueda darnos, hay tiempo para una pregunta más si alguien quiere aprovechar, si no la hago yo. ¿Alguna pregunta más por allí? ¿Alguna duda que haya quedado? Continuando el pensamiento de Horacio, que no sé si es esto, pero hoy las escuelas son mucho más complejas porque ya no solo hay docentes o directivos, sino que hoy hay psicólogos, psicopedagogas, hay orientadores, hay contacto con salud, hay charlas que se dan gran profesionales. Hoy parecería que hay, aunque no esté formalmente dicho, un pensamiento de que la escuela, al ser tan compleja, no bastamos solo los docentes y que hay una tendencia a incorporar otros profesionales que tal vez todavía no sabemos cómo trabajar en equipo con ellos, ¿no? No sé. No es cierto. Hoy, efectivamente, la escuela ha ido, esa escuela tradicional de la cual se habla mucho, no existe. Porque aún en ambientes donde el modelo tradicional sigue, entre comillas, sigue existiendo, se ha deteriorado totalmente. Es decir, no es esa escuela tradicional. Esa escuela tradicional era una escuela muy efectiva. No era una escuela en la cual fracasaba todo el mundo. Bueno, se han ido incorporando nuevos actores y creo que lo que sí es necesario fortalecer es esta idea del equipo, porque lo que a veces pasa muchas veces es que esos nuevos actores también trabajan aisladamente y tomando su parte del proceso. Creo que aquí volvemos al tema del pensamiento sistémico, ¿no? El pensamiento sistémico implica que nos hacemos cargo de la totalidad del problema y no de la parte que nos toca de acuerdo a nuestra especialidad. Bueno, la institución es la que puede asumir ese enfoque sistémico, pero tiene que dar lugar a esto, ¿no? Al equipo, al proyecto institucional, al trabajo cooperativo, a que si la responsabilidad es institucional, entonces entre todos formemos este cuerpo con identidad, pero también con solidaridad. Transformar para el trabajo en equipo no es simple, no es algo que se pueda hacer así fácilmente. El equipo exige cooperación y a veces hay competencia, no cooperación en el seno de los miembros de una institución. El liderazgo, ¿no? A veces es reconocido, otras veces no. Bueno, todo esto una institución educativa tiene que trabajarlo, hay que construirlo. En muchos casos a veces nosotros tomamos innovaciones y queremos llevar a escala el producto y no el proceso por el cual se logró. Y claro, el producto ya está. Ahora, lo importante fue cómo se llegó a ese producto. Y cuando yo lo saco, quiero llevarlo a escala, fracaso, porque no tuve en cuenta el proceso de construcción. Una institución se construye. Así que bueno, en eso yo creo que ese es el punto. Entonces hay quizás ustedes reflexionen sobre su propia experiencia, ¿no? La experiencia de esta institución es eso. Sino que se ha ido construyendo, que ha ido cambiando, que ha ido innovando, pero que y
márgenes de autonomía que tienen son muy altos, no están constreñidos, no hay nada que no se pueda hacer porque hay algún reglamento que lo impide. Así que bueno, nada, yo en ese sentido creo que a pesar del pesimismo generalizado que existe en la sala sobre las posibilidades de que el país mejore en este punto, yo creo que tenemos que apostar a que mejore, porque es necesario que mejore. Y si es necesario, tiene que ser posible. No puede ser que algo socialmente necesario sea imposible. Y en eso estamos, que no nos pase lo que pasa con los padres. Usted hace una encuesta a los padres y le pregunta, ¿cómo es la educación de su hijo? Y dice, muy buena. ¿Cómo está la educación en el país? Un desastre, ¿no? O sea, esta idea de que lo mío está muy bien, pero lo general está mal. Bueno, yo les pregunto a ustedes, por esta escuela, ¿cómo está? Asumo que la mayor parte de ustedes va a opinar de que la escuela está bien, está muy bien. Ahora, después uno les pregunta sobre el país y dicen, no, esto es un desastre. Transformemos lo propio, lo particular en la pauta general y llevemos esto que ustedes están haciendo también como uno de los caminos posibles para el país, porque si no seguimos con esta disociación, ¿no?, entre lo particular y lo general. Lo mío es bueno, lo demás es malo. Creo que ustedes tienen eso mucho para aportar. Yo esto lo he dicho otra vez aquí, en este mismo escenario, ¿no? Tienen mucho para mostrar y también hay que proponer mostrarlo, hay que tener esto como centro de demostración. Perfecto. Tenemos una ultimísima pregunta por allí. Buenas tardes. Hablando de este tema de la disociación, yo lo quisiera poner desde este punto de vista. Hay como es un artículo de hace mucho tiempo que habla de, o sea, con un promedio en horas, algo muy matemático, de la cantidad de tiempo que un chico entre los 0 y los 18 años está en una institución escolar, y ese porcentaje es de alrededor de entre el 10 y el 15%, dependiendo que una escuela sea privada, digamos, de simple escolaridad o de doble escolaridad. Por lo tanto, dando vuelta a los números e incluyendo el tiempo de descanso, a grandes rasgos la conclusión es que más del 50% de la vida de un chico en edad escolar lo pasa fuera de la escuela. Y ahí hay una gran brecha entre nuestras instituciones escolares con las características que tienen, que a veces no incorporan lo que ese 51% en la vida de ese chico fuera de la escuela también vive y aprende. ¿Cómo superar esta brecha o qué tendríamos que hacer para homogeneizar esta brecha? No sé si la pregunta es clara. Sí. Pasa que se aprenden cosas diferentes, ¿no? Y están articuladas. Un chico puede aprender afuera de la escuela muchas cosas si aprende también algunas cosas fundamentales en la escuela. Aprender a leer y escribir es un aprendizaje que exige un proceso institucional que en la escuela se puede dar y espontáneamente fuera de la escuela no se va a dar. Ahora, si uno sabe leer y escribir muy bien, afuera de la escuela después puede aprender muchas cosas. Puede leer una cantidad de cosas que en la escuela no se la van a dar. Lo mismo pasa con aprendizajes básicos, la alfabetización científica, ¿no? Aprender el código del razonamiento científico, las bases de la disciplina científica, exige un aprendizaje escolar en el sentido noble de la palabra escolar. Si uno tiene una muy buena formación científica, después afuera de la escuela puede aprender muchas otras cosas. Si no la tiene, no. O sea, están articulados. El peligro socialmente aparece cuando algunos aprendizajes socialmente muy significativos empiezan a darse afuera de la escuela y no adentro. Esto puede suceder, efectivamente, y ahí es cuando pueden sonar así zonas de alarma en términos de lo que es el currículum escolar. Todos recordamos en nuestro país cuando por disposiciones oficiales se prohibía aprender más de 13 letras en el primer grado de la escuela primaria. ¿Se acuerdan de eso?
Hay un dictamen curricular en la época del proceso militar que era eso. O que no se podía en la escuela enseñar a Einstein, Marx o Freud. Bueno, cuando uno empieza con esos procesos de vaciamiento de contenidos socialmente significativos en la escuela, esto crea problemas serios. Hoy pasa algo de esto con el tema de las tecnologías. Necesitamos que las bases de la alfabetización digital estén en la escuela, porque si no, se aprenden afuera y no se aprenden de la misma manera. Porque ¿qué aprenden los chicos afuera de la escuela? Aprenden a jugar, aprenden, ¿no? Tienen aprendizajes que bueno, en algunos casos pueden ser mejores, peores, pero no tienen las bases sólidas del aprendizaje escolar y no tienen la equidad que da el aprendizaje en la escuela. Lo que se aprende en la escuela, en la medida que la escuela es universal, obligatoria, creamos bases, pisos comunes de aprendizaje válidos para todos. También ahí aprendemos a vivir juntos, que afuera a veces es más complejo. Entonces creo que están articulados estos dos saberes y de lo que se trata, insisto, es crear estos puentes. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, la educación no formal, los que más utilizan la educación no formal son los que más educación formal han tenido. No es que la no formal era para los que no fueron a la formal, todo lo contrario. Los que están en condiciones de aprovechar la oferta no formal son los que han tenido una buena educación formal. Así que en ese aspecto, por eso creo que hay ahí una cuestión de definición social de cuál es el currículum que la escuela tiene que tener, cuáles son esos aprendizajes centrales, comunes, obligatorios para todos, que tienen que darse en la escuela, los que exigen sistematización, esfuerzo de mediano plazo, que son, insisto, los que van a permitir que después afuera se puedan aprovechar otras cosas mucho más, se pueda elegir mejor. Yo siempre digo, por ejemplo, una vez vinieron los empresarios a decirme qué podían hacer por la educación. Yo dije, bueno, dejen de poner publicidad en el programa de Tinelli. Ahora, justamente para que la población no elija a Tinelli, tiene que tener una buena formación básica, sólida, que la escuela es la que pueda, no lo va a dar la televisión. La televisión no enseña a mirar televisión. En fin, vamos por ahí. Bueno, estamos transitando nuestro planeamiento. La verdad que fue un placer contar con su presencia. Yo creo que le tenemos que dar un fuerte aplauso a Juan Carlos. La verdad que nos ha iluminado con una serie de ideas interesantes de las cuales hemos tomado nota. Así que, bueno, vamos a estar planificando a partir de esto y de los siguientes oradores que van a venir, que con algunos de ustedes se conocen. Bueno, muchas gracias a ustedes también y nos vemos la próxima.